crees que de alguna manera los vigilantes de seguridad tienen una mala imagen en la sociedad? Sí, quizá la paradoja es que, claro, que vestir un uniforme que tiene una vaga semejanza con el uniforme de los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, hacer funciones de seguridad sin ser agentes de la autoridad, os sitúa en un terreno un poco complicado, ¿no? Realmente es así. La gente no tiene la percepción de lo que es un vigilante de seguridad. Entonces piensan que cualquiera que tiene un uniforme que te vaya a prohibir ciertas cosas, o accesos o de otro tipo, que estás vigilando con alguna instalación, pues piensa que eso es malo. Porque además no tienen ese conocimiento. Digamos que al no tener el conocimiento de lo que es un vigilante de seguridad en sí, pues digamos que hay una cierta reticencia, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, desde la asociación, una de las cosas que nos propusimos fue poner en valor esa figura, la figura del vigilante de seguridad, que la gente, que la sociedad conozca cuál es su trabajo, porque hay gente que lo desconoce y un vigilante de seguridad te puede salvar la vida en muchos sitios. Los sitios que están a su cargo, su vigilancia, hospitales, polígonos, te pueden salvar la vida. Entonces, la gente, esa percepción de que quien tiene un vigilante y te está prohibiendo cierta cosa es algo que no me encaja, esa percepción yo creo que poco a poco tenemos que ir desterrándola. Tenemos que ver que el vigilante es un trabajador, alguien que está cumpliendo unas funciones y que, bueno, no es un agente del orden, no pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero sí tiene una entidad, la entidad que le otorga al Ministerio del Interior. Nosotros no estamos de vigilantes porque un buen día hemos dicho nos vamos a poner de vigilantes. Hemos tenido que hacer un curso específico, hemos tenido que hacer unas pruebas físicas y luego ha sido el Ministerio del Interior el que te habilita. Entonces, la gente esas cosas las desconoce y además de ello tienden a equivocarse cuando ven a una persona, a un auxiliar en cualquier sitio que te está pidiendo pues que le enseñes el bolso, que le enseñes la documentación, o un portero de discoteca. Nosotros no tenemos nada en contra de ninguno de esas dos figuras, ni la del portero de discoteca ni la del auxiliar de servicio, pero no tienen nada que ver con un vigilante de seguridad, nada en absoluto. Entonces, quizás del desconocimiento de las personas de la función del vigilante es por lo que tengan esa idea equivocada, es lo que pienso. Porque vosotros en algún momento tuvisteis la consideración de agentes de la autoridad o de... Bueno, tuvimos hasta el año 92, que el señor ministro por aquel entonces del Interior era Corcuera, pues sí había esa figura de lo que era el agente de la autoridad, estábamos considerados, no teníamos, digamos, la catalogación de agente de la autoridad, pero sí estábamos considerados. Entonces, yo pienso que había quizás más respeto. Desde que esa ley abole de alguna forma esa figura del agente de la autoridad, pues parece ser que los vigilantes son muñecos de pim pam pum, cualquiera puede agredirte y se queda pues tan pancho, pues, una multa de nada y poco más. Y luego, bueno, pues si es al contrario, si a ti se te va a la mano, como suelen decir, y esto lo entrecomillo, pues dependerá de cómo se levante el señor juez ese día, te dará la razón o dirá que has utilizado fuerza desmedida, con lo cual al final sales perdiendo. O sea, que nos movemos, yo siempre digo que el vigilante de seguridad se mueve en una línea de ¿cómo te diría?, en una cuerda floja. Si te equivocas, te caes, si no te equivocas, te caes, de todas formas te vas a caer. O sea, y no hay manera de encontrar cómo clarificar esa especie de término medio, es decir, que si un vigilante de seguridad está en la puerta de unos grandes almacenes y sale alguien que ha robado algo, por poner un ejemplo, no lo puede detener, puede impedir que salga y avisar a la policía, pero es una situación compleja porque si no tiene ninguna consideración, la persona X que sea puede no hacerle caso, ¿no? Precisamente nosotros desde la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada, desde sus inicios, que fue el 18 de noviembre de 2016,
Nosotros, esa es una de las cosas que nos pusimos también como metas, la de que la figura del vigilante de seguridad de alguna forma fuera más respetada y que ese concepto que se había perdido en aquel momento que te decía de la ley Corcuera se retrotraera a los tiempos de ahora. Estamos trabajando precisamente en ello. Tenemos un borrador, digamos que es un borrador de los 14 o 15 que han salido en los últimos años, un borrador del reglamento. Nosotros nos regimos por un reglamento que elabora la Unidad Central de Seguridad Privada en Madrid, y por ese reglamento es por el que se rige digamos que no la conducta, sino las líneas maestras de lo que es el trabajo del vigilante de seguridad. Entonces nosotros hemos estado en la Unidad Central de Seguridad Privada en Madrid con unas propuestas, porque ese reglamento recoge algunos supuestos en el que serás considerado agente de la autoridad. Siempre matizan el que si te requieren la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado para cualquier cosa que le tengas que ayudar en un momento determinado, sí eres considerado agente de la autoridad, cuando estás bajo su paraguas. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros, como asociación, lo que pretendemos es que en ese reglamento último, que no digo que sea el definitivo, en ese reglamento último se contemplen no los supuestos que aparecen unos distintos supuestos en el que podrá ser considerado. Pero nosotros no queremos hablar de supuestos, porque cuando agreden a un vigilante, que es todos los días y en muchos sitios a la vez, pues no son supuestos, son agresiones graves. Entonces nosotros lo que abogamos desde la asociación es porque ese concepto cambie. Esos supuestos no sean supuestos, sean realidades, que el vigilante de seguridad sea considerado, obtener, no considerado, porque quizás eso no sea tan importante, lo de la consideración de agente de autoridad, sí que se mueva en ese paraguas de la protección jurídica, que estemos protegidos jurídicamente desde que nos ponemos el uniforme hasta que nos lo quitamos, no ante supuestos. Y eso es lo que recoge el último reglamento que han sacado, que ya te digo, Fernando, que nos tememos que no va a ser el último. Y fíjate qué cosa más curiosa, que han sacado un reglamento, y ese reglamento, los únicos que nos hemos opuesto a muchas de las cuestiones que aparecen somos la Asociación Nacional de Vigilantes, algunos sindicatos, pero es curioso que no haya habido ningún sindicato policial que haya reclamado nada, o sea, que en ese reglamento nos hayan dado algo que a ellos les perjudique. Pero es que es más curioso todavía que las patronales de la seguridad privada en este país, que son APROSER, la mayoritaria, y FES, son los grandes digamos, consorcios que abarcan el tema de las empresas de seguridad privada, pues tampoco han puesto ninguna traba. Parece ser que ese reglamento va más encaminado a favorecer a empresas que a favorecer al vigilante al final. Y esa es otra de las luchas que tenemos. Claro, que vosotros hacéis desde custodia de edificios al control en espectáculos públicos, por ejemplo, ¿no? Que sobre todo los espectáculos públicos es de una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque estás en el control de un sitio donde pueden estar decenas de miles de personas, y de la manera en que actúe el vigilante depende hasta la integridad física de mucha gente, ¿no? O sea que ni siquiera de alguna manera interactuáis con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Es decir, que si de repente hay un gamberro haciendo una salvajada, claro, vosotros tenéis la obligación de cogerlo y retenerlo. Detenerlo, perdona que te haga inciso. Ya la palabra retener está obsoleta. El nuevo reglamento recoge la palabra detener. Podemos detener, y de hecho detenemos a esa persona que está alterando el orden, sea donde sea, en un estadio de fútbol, en un evento de musical, en cualquier tipo. Si estamos, por ejemplo, mayoritariamente en esos eventos, bajo la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, porque ellos están con nosotros. Pero también te quiero comentar una cosa al hilo de estos eventos. En los eventos deportivos, sobre todo, donde existen naturalmente la presencia de Policía Nacional, estamos nosotros también. Pero si hay algún problema y la Policía Nacional requiere que el vigilante, ¿qué te voy a decir?, por poner una cosa extrema, tengan que hacer una carga con ellos, ¿en qué circunstancias lo hacemos los vigilantes? Pues lo hacemos
¿Tenéis la obligación de...? Tenemos la obligación, claro, sí. A nosotros nos requiere la Policía Nacional o Guardia Civil, tenemos la obligación. Nosotros dependemos, vuelvo a repetir, del Ministerio del Interior. Tenemos la obligación. Ya no solo como una persona normal de la calle, que también la tendría. Nosotros estamos obligados. Obligados, y además para nosotros no es como te diría, no es un peso, al contrario. Es como te diría, una parte de vuestro trabajo. Sí, es parte de nuestro trabajo y es satisfactorio que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuenten con nosotros. Pero el tema es que si se tuviera que hacer una carga, imagínate en un estadio de fútbol, donde unos energúmenos la están liando y la Policía Nacional en este momento dice, vamos a ir contra este sector del campo y vamos a bajar a estos energúmenos abajo y los vamos a detener. Ellos van con cascos, con escudos, con defensas muy largas, y el vigilante de seguridad, ¿sabes cómo va? Pues va con unos grilletes, unas esposas y una defensa de 50 centímetros y a pecho descubierto, como se suele decir. No llevan un chaleco antipinchazos, que deberían de tener, no llevan un casco, que deberían de tener. ¿Pero porque os lo prohíben? No es que nos lo prohíben, es que esto al final lo que te decía antes que las empresas nos lo proporcionan. Pero es que las empresas están obligadas. Las empresas están obligadas. La ley de prevención de riesgos laborales dice que toda empresa debe de dotar a sus trabajadores de los elementos necesarios para el desarrollo de su trabajo. Para el desarrollo del trabajo de un vigilante, lo primero es su autoprotección, porque si yo no estoy protegido, ¿cómo te voy a proteger a ti? Es un anacronismo total, o sea, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo vamos a esa carga? Pues vamos desprovistos, vamos como que si tiene una piedra, el primero que se la lleva es el vigilante. El Policía Nacional o el Guardia Civil va con su casco, va con su escudo y va con una dotación acorde. Nos hemos quedado en el tema de la seguridad privada, nos hemos quedado anclados. La dotación del vigilante de seguridad no es acorde con los tiempos, ni con los servicios donde estás. Porque te imaginas a un vigilante de seguridad en un polígono sin un arma. ¿Tú sabes la cantidad, o sea, el riesgo, o en una urbanización? Bueno, pues parece ser que incluso en el campo, a los guardas de campo le están quitando las armas. Le están quitando las armas, o sea que, no sé, al ser los guardas de campo le darán un tirachina, supongo. Antes había como una categoría dentro de los vigilantes de seguridad que podían portar armas. ¿Eso ya no existe? Bueno, no es categoría. El arma te la sacan por una necesidad del servicio, te la propone la empresa y te la concede la Guardia Civil. Entonces, el arma ahora ya se ha puesto que depende de hecho, el nuevo reglamento no contempla que tenga licencia de armas, que si la tienen, o sea, que si la requiere el servicio, entonces habrá que solicitarla. Si no, tú no te puedes sacar el arma y tenerla así como así, la tiene que proponer la empresa. ¿Por qué? Pues porque es el cliente el que paga el arma. Y al final, lo que te estaba hablando, todo se vuelve dinero. El arma vale dinero, o sea, el que yo como vigilante esté prestando servicio que te voy a decir, en un Corte Inglés y lleve un arma, lleve un revólver, ese revólver lo paga el cliente. ¿Qué ocurre? Pues que si en vez de pagar, no sé, son 200 y pico de euros por el arma, le quitamos al vigilante el arma, pues ya estoy pagando 200 y pico euros menos. Si son 10 vigilantes, estamos hablando de 20.000 euros al año que me estoy ahorrando. Y eso al final se traduce en que la dotación del vigilante no tiene esa dotación adecuada por el tema del dinero, ¿eh? Pero es que están obligadas las empresas a dotar a sus vigilantes de lo necesario, o sea, lo mínimo, un chaleco antipinchazo, mire usted. Estés donde estés en el servicio que estés, ya no hablamos de polígonos que pueden ser más peligrosos. El vigilante mismo que está en la Caja Nacional, como aquí le llamamos, pues ese vigilante debe de tener un chaleco antipinchazos. El que está en un centro de salud, ¿tú sabes, Fernando, la cantidad de agresiones que hay en los centros de salud y en los hospitales? Pero ya no te voy a decir a nivel de España, te voy a decir que Cádiz es uno de los que más, y Andalucía, una de las que más agresiones tienen, ya no solo el personal sanitario, sino el vigilante. O sea, hay agresiones a diario, faltas de respeto a diario, agresiones verbales a diario. Entonces, yo no sé esto hasta dónde va a llegar. Llegaríamos a lo que estábamos hablando antes. Si tuviéramos esa consideración, que la gente supiera de que el vigilante está protegido jurídicamente y que si tú insultas a un vigilante o lo agredes, tú vas a tener una pena en vez de una multa, vas a tener cárcel incluso, yo creo que la gente se lo pensaría. Yo creo que sí. Soy de los que piensa que la gente sería más reticente a la hora del insulto o de levantar la mano.
Incluso, fíjate hasta dónde llega la falta del respeto que hay hacia la figura del vigilante, que en metro de Madrid o en metro de Barcelona hay quedadas de energúmenos, iba a decir jóvenes, pero energúmenos, donde hacen quedadas para pegar al vigilante. Pero es que si nos retrotraemos, por ejemplo, a la estación de Cádiz, hasta lo puedo entender. Tú, que eres de aquí, que vives en la zona, que irás a la estación de Cádiz muchísimas veces, ¿cuántos vigilantes has visto? No vayas a decir que has visto dos, porque si has visto dos, que ves doble. No, es que te iba a decir que no recuerdo haber visto ninguno. Vale, pues con suerte ves a uno, porque uno es lo que hay. Un vigilante solo para toda la estación. Entonces, ¿qué hace? Pero es que no solo de día, de noche también, y sin armas, y sin chaleco antipinchazos. Su defensita de 50 centímetros y su grillete. ¿Qué puedes hacer ante eso? Que no te vean, ¿no? Sería lo mejor que te puede pasar, que no te vean, porque si te ven te van a currar seguro. Entonces, es una desprotección total. ¿Y eso, la solución es a través de las empresas o del Ministerio del Interior? La solución pasa por todos. La solución pasa primero por el propio vigilante. El vigilante tiene que denunciar sus situaciones. Si tú no denuncias algo, nadie se entera. Hay agresiones, yo te puedo enumerar aquí muchas, además tengo estas fotografías, pero que si esas agresiones no salen a la luz, no se ven. Entonces, la solución está de entre todos. El vigilante denunciar y denunciar. O sea, a seguridad privada. ¿Cuál es tu primer interlocutor? ¿Seguridad privada de la ciudad donde vives? Por ejemplo, aquí en Cádiz. Pues denunciar a seguridad privada cuál es tu situación. Y no una vez, sino la seguridad privada, que es un departamento del Ministerio del Interior. De Policía Nacional, exactamente. Entonces, denunciar esa situación que tú tienes y que seguridad privada haga más. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, al tema del dinero. Hagan más inspecciones. ¿Por qué no hacen más inspecciones? Pues porque no tienen tampoco personal. Es que andamos con lo mismo. Pero lo primero es que tú denuncies tu situación. Y luego las asociaciones, como la nuestra, los sindicatos, que no todos, porque algunos miran para otro lado, no generalizo, pero sí hay algunos, los comités de empresa, digo lo mismo, que no generalizo, pero también algunos miran para otro lado, y porque están en una zona de confort que no me vaya a traer muchos problemas porque pues ya me estás dando la lata. No generalizo, pero sí hay honrosas excepciones, desde luego. Entonces, entre todos tenemos que hacer que esta situación revierta. No puede ser que el vigilante se ponga el uniforme para ir a su servicio y que tenga, no te voy a decir que tenga miedo, pero sí tiene ese temor, él y su familia, de que a ver cómo va a volver. Recientemente en un hospital de por aquí cerca han agredido a otro vigilante, tiene una pierna, está en rehabilitación, tiene una rodilla hecha polvo. Y hay cosas que no salen a la luz. Esa, por ejemplo, que te estoy comentando, no sale a la luz. Entonces, todo esto hay que denunciarlo y llevarlo a seguridad privada, llevarlo a su delegación, llevarlo al ministerio. Nosotros, de hecho, te comentaba antes, fuera de antena, que hemos llegado al Ministerio del Interior con propuestas de este tipo. Hemos llegado al Congreso de los Diputados con propuestas de este tipo. Y llevamos 2 años de vida, vamos a seguir los años que quieran nuestros socios, en la misma lucha, en la lucha de dignificar lo que es la figura del vigilante de seguridad, de que esa protección jurídica sea una realidad a todos los efectos, de que esa dotación sea una dotación acorde con los tiempos. No me gusta repetirme porque lo digo en muchas ocasiones, pero en una alerta terrorista, un vigilante no puede estar con una defensa y unos grilletes. ¿No puede ser? Con una defensa y unos grilletes, en una alerta terrorista 4 que en algunos momentos sabemos que ha sido hasta 4 y pico, porque no hay el pico, pero si hemos estado... Entonces, ¿qué hace un vigilante con una...? ¿Qué hace si te viene un individuo de estos con que se le ha ido la cabeza? ¿Qué haces? Esconderte, ¿no? Y que no te vea, que pase de largo. Entonces, eso no es lo que pretende el vigilante. El vigilante pretende que su profesión sea dignificada, que su dotación sea acorde con la situación de riesgo que corre y que tenga una protección jurídica al 100%. No en supuestos, sino en todos los casos. Y esa es una de las 3 vías que nuestra asociación pretende seguir trabajando en ella. Me decías antes que en España hay como unos 100.000 en activo y 300.000 habilitados. Efectivamente. Son los datos. ¿Y cómo se produce esa habilitación? Es decir, vosotros tenéis que hacer un curso, unas pruebas, sí. Es decir, que cómo obtiene una persona
el título, la acreditación que le habilita para ser vigilante de seguridad? Pues hasta ahora mismo, si no van cambiando las cosas, y no sé cómo este reglamento al final en qué quedará, pero es un curso, tienes que hacer un curso de 3 meses, creo que es, y una vez que has obtenido, has hecho ese curso, te dan tu diploma y eso te da acceso a unos exámenes. Esos exámenes te lo hace la Policía Nacional, hasta ahora, digo, no sé lo que contemplará el nuevo reglamento cuando esté terminado. Hasta ahora es así. Pasas a hacer un examen de, creo recordar, de 80 preguntas. Y luego, si al contrario, haces el físico, creo antes, y luego el teórico. Haces un físico, una serie de pruebas físicas que si las pasas a ese examen que te hace Policía Nacional. Una vez que apruebas ese examen, lo mismo el físico que el teórico, pues pasas a ser vigilante de seguridad, tienes tu habilitación. ¿Por qué se produce que para mi corto entender 300.000 habilitaciones son demasiadas? ¿Por qué? Pues porque pensamos que cuando el tema este de la burbuja inmobiliaria, muchos de estos albañiles que había trabajando vieron cuando se les cortó ese trabajo que era una buena opción el meterse a vigilante de seguridad, que era muy sencillo. Te cuesta el curso, no sé si son 100.000 pesetas o 100 y pico, no sé. Te costaba, pues me meto a vigilante de seguridad. Entonces, hubo centros de formación que se frotaron las manos. Hemos llegado a tener en un año hasta 6 convocatorias. Eso es excesivo. Eso es un vivero de parados. Porque es lo que te decía, 300.000 habilitaciones o más, si tenemos en cuenta que están metidos también en lo que son detectives y lo que son vigilantes de explosivos y escoltas. Creo que son hasta más de 300.000, pero ¿qué ocurre? Que trabajamos un tercio. No hay trabajo para tanta gente. No hay trabajo para tanta gente. Y luego, pues los que están trabajando, pues resulta de que, como te decía, en precario, hay muchos que no cobran, que llega a final de mes, es que no se concibe ni que haya más de 300.000 vigilantes, ni que haya en este país más de 1.500 empresas de seguridad. 1.500 empresas de seguridad son una burrada. ¿Qué generan estas empresas? Pues estas empresas generan más de 4.000 millones de euros al año. Entonces, el vigilante de seguridad para muchas de estas empresas, para la mayoría, son números que generan euros. ¿Qué ocurre? Pues que no invierten prácticamente. Material, que necesita un casco y un escudo para entrar a una planta de psiquiatría. No, mira, ve mejor con un colchón. Vas con un colchón, eso es literal, Fernando. Es literal lo que te digo. Con un colchón a reducir a un enfermo que le ha dado un brote. Suben con un colchón. Porque si te compro un casco y te compro un escudo, por cierto, que no es un escudo dañino, sino que es un escudo envolvente para no dañar a la persona, pues si te compro eso ya estoy generando un gasto y ya en mi cuenta de resultados ya no van a salir los números. Entonces siempre volvemos a lo mismo, dinero, dinero y dinero, o sea, no hay otra. En esta profesión somos eso, números, ya no somos personas, somos números que generamos euros y que además de eso nos encontramos con empresas piratas que no te pagan. En Canarias tenemos muchos ejemplos de ellas. Hay un señor allí que tiene, por lo visto, tiene la patente ya no de corso, sino de pirata. Este señor pues tiene una empresa, tiene luego varias marcas blancas de ese mismo tipo de empresa y hace deshaces, se descuelga con convenios propios, no les paga a los vigilantes o les paga tarde y mal, en fin. Y bueno, este señor está ahí y además de eso ha tenido concesiones de los propios ministerios, propios ministerios, el de defensa en este caso, que parece que han rectificado, pues este señor tenía un amiguismo con ese ministerio que todos los concursos los sacaba él. Y era curioso porque si tenía a lo mejor una empresa matriz y luego tenía 2 o 3 empresas con marca blanca suya, resulta que eran las que iban a ese concurso. Entonces, blanco y en botella, vamos. Esto es un nido de piratas y ya te digo que al final el que paga el pato, como solemos decir, es el vigilante, que no cobra, que además tiene que aguantar el intrusismo dentro de esta profesión, lo que te decía al principio. No somos ni porteros de discoteca ni somos auxiliares de servicios. El vigilante de seguridad tiene unas funciones que no tienen estas personas,
tiene una habilitación que no tienen estas personas, tiene una aptitud porque está en continua formación. El vigilante de seguridad está en continua formación, ya no solo la formación que te pueda dar una empresa, que eso sería otro tema, sino la propia formación que tú te pagas, porque eres un profesional y quieres hacer lo mejor que puedas tu trabajo, porque sabes que tu trabajo repercute en la sociedad. Tenemos que hacer un pequeño receso y ahora seguimos, ¿vale? Perfectamente. Bueno, estamos aquí hablando de cuándo se emite el programa. Entonces, observo que el principal problema del sector es la precariedad, ¿no? O sea, la precariedad de medios y la precariedad salarial, laboral de las personas, de los vigilantes de seguridad, ¿no? Todo que habrá veces que vosotros, que sois una asociación, a veces tendréis que hacer casi funciones sindicales, ¿no? Aunque no sea vuestro trabajo. Bueno, nosotros tratamos de no meternos en los terrenos de nadie porque no nos gusta que se metan en el nuestro. Hay veces que tenemos mucha conexión con los sindicatos y tenemos, porque bueno, si un sindicato, por ejemplo, plantea una mejora, plantea una mejora para los vigilantes de seguridad y necesitan nuestro apoyo, naturalmente se lo vamos a dar. Nosotros siempre decimos que somos una asociación apolítica y asindical. No nos mueve ningún color político y no nos mueve ninguna banderita al viento de tipo sindical, ninguna. Somos totalmente independientes, pero sí nos movemos con ellos en esas reivindicaciones que consideramos justas. También apoyamos a los comités de empresa, a todos los comités de empresa que quieren hacer algo por sus compañeros. A los que quieren hacer, los que no quieren hacer o están en esa zona que te decía antes de confort, con eso pues a lo mejor nos llevamos malamente o somos incluso personas no gratas. Pero nosotros, al hablar de la precariedad, hablamos siempre volvemos a lo mismo, de dinero, precariedad en todos los sentidos. Porque si tienes suerte que das con una empresa de las que supuestamente pagan a convenio nacional, hay un convenio nacional, es que eso parece que la gente lo ignora. Hay un convenio nacional por el que nos tenemos que regir, por el que se tiene que regir la patronal. Un convenio que se ha firmado entre esos sindicatos y esa patronal. Entonces, si tú llegas a un acuerdo con alguien, los acuerdos normalmente dicen que son para cumplirlos, ¿no? Bueno, pues vienen estos señores, ya te digo, con ese exceso de empresas, hasta más de 1.500. Entonces, si tienes la suerte como vigilante de caer en una empresa que paga a convenio, y ojo, no todas pagan a convenio al 100%, incluso hasta de las grandes empresas, las grandes marcas de empresas de seguridad, pero bueno, casi al 100%. Si tienes la suerte que caes en una de esas empresas, oye, estupendo. Pero como tengas la mala suerte de caer en una empresa pirata, o sea, estás trabajando gratis, te pagan la hora a lo que les da la gana, te pagan tarde, no te pagan, los denuncias desaparecen y ahora ya esa empresa presenta concurso de acreedores. Bueno, y los tienes que denunciar, al final te cuesta más el collar que el perro. Y entonces tú dices, ¿qué hago? O sea, precariedad en todos los sentidos. Precariedad, como te decía, en la dotación. Que no se puede consentir que un vigilante esté con una defensa y unos grilletes en un hospital. Que en un hospital, aquí en Andalucía, nosotros llevamos algún tiempo haciendo una campaña con el tema de las agresiones en los hospitales. Hemos llegado incluso a la Consejería de Salud, a Sevilla, y nos hemos reunido allí con la directora general, el subdirector y la responsable de prevención de riesgos laborales, y le hemos expuesto pues todas las agresiones, por ejemplo, que ha habido a sus profesionales, y de camino le hemos llevado toda la estadística de un hospital de Andalucía, uno, cualquiera, de 2017 y lo que va de 2018. Es increíble que, por ejemplo, a profesionales de la sanidad haya habido más de 1.000 incidencias en un año, más de 1.000 incidencias, y que a los profesionales de la seguridad, que son los que están para defender a estos profesionales de la sanidad, pues los profesionales de la seguridad, pues también. Pero es que no es normal que en un hospital, como te diría, o el Virgen del Rocío, o el Reina Sofía, o el Juan Ramón Jiménez de Huelva, cualquiera de estos hospitales punteros de aquí de Andalucía, haya 3 o 4 vigilantes por turnos.
usted, es que esto no tiene mucho sentido. ¿Cómo puede haber 3, 4 vigilantes? En el mejor de los casos, ¿eh? Hay algunas veces que te encuentras que a lo mejor hay 3 nada más, y de los 3 a lo mejor uno está en el donde está el circuito de cámaras. Entonces tienes 2 vigilantes para un monstruo de hospital, como podría ser el Puerta del Mar, como podría ser, ¿qué te voy a decir?, el Torre Cárdenas de Almería. Es que se producen agresiones en todo. ¿Cómo se quitaría eso? ¿Cómo se quitaría esa precariedad? Pues mira, hay unos 900 hospitales en toda España. De los 900 hospitales que hay en toda España, pues tan solo hay 25 o 30, no llega, que tienen directores de seguridad. Un director de seguridad sabe qué necesitan sus instalaciones, cuántos vigilantes por turno y qué hacer y cuál es el protocolo a seguir. Eso lo hace un director de seguridad. Un gerente de un hospital, con todo mi respeto y hacia su profesión, un gerente sabrá mucho de números, de gestionar, pero de seguridad me parece que no tienen ni idea, porque no se puede consentir que haya para todas sus instalaciones 3 vigilantes. Entonces, ¿no le van a agredir? Claro que le agreden. Una puerta de urgencias es lo más sensible del mundo. El señor que llega con cualquier persona mayor, que llega alterado y que el primero, lo que decíamos antes, primer uniforme que ve, primer uniforme que es el que tiene que quitarse en medio, porque viene obcecado. Que se entiende porque todos hemos ido a una urgencia, por suerte, no por desgracia, hemos ido a una urgencia de un hospital. Entonces, tenemos que poner pie en pared y decir, señores, en Andalucía hay 50 hospitales y 1.500 centros de salud. Hay centros de salud donde se reparten la metadona, aquí en la provincia de Cádiz, no nos vamos a ir más lejos, donde el vigilante está, lo que te decía, con su defensita y sus grilletes, sin nada más. Y tú sabes que los centros donde se imparte, o sea, no se imparte, se dispensa la metadona, son personas muy sensibles. Son personas muy sensibles que por cualquier cosa pueden perder a lo mejor los estribos y te la pueden liar. Te la puede liar cualquiera que esté normal, pues cualquiera que a lo mejor que tenga una dependencia, como en este caso, pues también te la va a liar. Y ese vigilante está solo en una habitación de 2x2, que lo he presenciado, he estado delante. Una habitación de 2x2, la señorita o señora, enfermera o auxiliar que dispensa la metadona y el vigilante. Y si se lía, ¿qué pasa? Y si te dan un navajazo, ¿qué pasa? Te quedas con él, ¿no? ¿No es más fácil dotar a tus vigilantes de esa autoprotección que deben de tener? Dejarnos de tanta precariedad, ¿por qué vas a una concesión abaratando los precios? ¿Por qué no se fija un precio para todos? Y vamos todos en igualdad, las empresas me refiero, vamos todos en igualdad de circunstancias. Mire usted, yo soy la administración o X empresario y yo quiero unos servicios de seguridad. ¿Servicios de seguridad en cuánto están? ¿En tanto? Pues en tanto, todos. Y ahora ya me voy a decantar por esta u otra empresa porque me gusta más el color del uniforme, porque me gusta más el comercial que ha venido, por lo que sea, pero nunca por el precio. Eso deben de regularlo y deben de cambiarlo, porque todo lo que no sea eso es precariedad. Precariedad y peligro, o sea, peligrosidad para el vigilante. El vigilante no puede estar tirado y a merced de lo que le quieran hacer. No somos muñecos de pim pam pum, somos personas. Detrás de esa chapa que se ve, porque ojo, si no tiene las chapas no eres vigilante, ¿eh? O sea, otra cosa. Cualquiera que está en una puerta, mire usted, que no puede usted pasar. No, mire usted si no tiene una placa, yo voy a pasar, ¿eh? Son personas, detrás de esa placa hay una persona. Hay un profesional que, te vuelvo a repetir, te puede salvar la vida, porque tiene unos conocimientos, sabe cómo activar un DESA, un desfibrilador, si te pasa algo, que hoy ya se están haciendo indispensables y necesarios además en todos los sitios donde hay mucha aglomeración de personas. Tiene unos conocimientos de evacuación, tiene unos conocimientos para eso, para salvarte y para salvaguardar tu integridad y la de las instalaciones donde prestas sus servicios. Nosotros siempre abocamos por el tema de la formación. Un vigilante cada día está más formado porque así se le va a hacer más sencillo su trabajo. Y la sociedad tiene que percibir eso, que ese profesional está ahí, que está ahí por algo y que se merece un respeto.
¿Vosotros os dedicáis también a servicio de escolta y tal, o eso es otra cosa? Sí, sí, nosotros en el tema, cuando hablamos de vigilantes, están incluidos los escoltas. Y bueno, los escoltas, después de lo del País Vasco, de esa paz, digamos, entre comillas, del País Vasco, pues ha habido muchos que han vuelto a vigilantes normales, ¿no? Porque el tema de la escolta pues se ha quedado un poco ya, no desfasado, sino que no hay trabajo de escolta, hay poco trabajo de escolta. Pero sí, esto, o sea, lo que es el tema de la seguridad privada abarca esos escoltas, abarca los vigilantes de explosivos, los despachos de detectives, todos esos van incluidos en lo que es el tema de la seguridad privada. Y todos estamos bajo el paraguas, todos, bajo el paraguas y la inspección y la intervención del Ministerio del Interior, Guardia Civil en este caso y Policía Nacional. Ahora tenéis 3 compañeros vuestros que están detenidos en Cabo Verde, uno de ellos de San Fernando, ¿no? Sí, tenemos 3 compañeros de escolta que están en Santo Tomé y Príncipe. Eso he dicho yo, Cabo Verde, sí. Santo Tomé y Príncipe. Sí, Santo Tomé y Príncipe. Bueno. Y son 2 islitas que está en Guinea Ecuatorial, entre medias. Sí, eso es un conjunto de 4 islas 5 volcánicas. Sí. Está Nobón en una esquina, sí. En otra esquina está Malabo, Bioko, sí. Y entre medias Santo Tomé y Príncipe son antiguas colonias portuguesas. Exacto, se habla portugués, donde hay, bueno, pues creo que hay unas 200.000 personas, creo que el 80% son, o el 88% creo que son negros, el 10% restante, o sea, el 10% son mulatos y el 2% restante son blancos, sobre una población de unas 200.000 personas. Nosotros nos llega este tema, nos llama un compañero de uno de estos detenidos allí en Santo Tomé, pidiéndonos ayuda porque él es seguidor de nuestra página de Facebook y nosotros naturalmente lo primero que hacemos es adquirir información. Nos ponemos manos a la obra, indagamos y sacamos toda la información posible. Hemos contactado con las familias. Nos agradecen naturalmente el que nosotros hayamos puesto, incluso hemos puesto a disposición de estas familias diputados del Congreso, por contactos de nuestra asociación allí. Hemos hecho muy buenos contactos con políticos de algún partido o de algunos, y estos políticos se han puesto a disposición de estas familias. Nosotros naturalmente no hacemos, digamos, mucha publicidad de este tema porque la familia nos pide que seamos un poco cautos en el tema y que no divulguemos. Bueno, ya lo que podemos divulgar es lo que conoce todo el mundo, como tú bien dices, que están detenidos, que están acusados de intento de golpe de Estado y alta traición, y que, bueno, nosotros, sin entrar y naturalmente valorando la presunción de inocencia, lo que nuestro interés ha sido el que se apliquen naturalmente los derechos humanos, que estas personas que estaban, no sé si a día de hoy estarán igual, pero en principio estaban aislados unos de otros, en habitaciones sin ningún tipo de ventilación. A día de hoy te puedo decir que han podido hablar con las familias telefónicamente, se les ha proporcionado un teléfono por medio de un abogado, y un abogado que ha puesto a la familia, todo se ha dicho de paso, que han sido asistidos por una cónsul honoraria. Una cónsul honoraria en este caso pueden ser tú o yo, un cónsul honorario es... Sí, no es un diplomático. Exactamente, vamos. Es lo que había, y creemos también que por lo que hablamos con la familia y por lo que estamos leyendo en prensa, que el Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo alguna cosa, no sabemos qué, porque al ser un país una república democrática, que yo iba a decir que me hace mucha gracia la República Democrática, pero bueno, no quiero entrar en eso. Al ser una república democrática tan pequeña y al no tener nuestro país intereses, pues a lo mejor no hay nada para, ¿cómo te diría? Yo te doy, tú me das, sino que las gestiones que se están haciendo, pues se están haciendo, parece ser, de un bajo calado, y bueno, a ver si dan sus frutos. Parece ser que ha habido una delegación de diplomáticos de la zona, no sé si de Gabón, cercana, que allí creo que sí hay embajada. ¿En Guinea Ecuatorial hay una embajada? Pues de esa zona han ido algunos para interesarse por el tema, pero a día de hoy siguen estando allí, siguen acusados de lo mismo, y bueno, han admitido a trámite, por lo visto, la defensa del abogado
que va a llevar el tema, se ha admitido a trámite, que ya es una cosa positiva, porque si no ven admitido a trámite, imagínate, porque el delito es un delito del que se le acusa, es un delito bastante grave. Ya te digo que desde nuestra asociación nosotros no vamos a entrar a valorar nada, no vamos a valorar porque no conocemos los hechos, conocemos lo que hay en prensa. Les acusaban, por lo que yo he podido leer, vamos, le prestamos atención porque hay una persona que es de San Fernando, ¿no? Sí, hay una persona que es de San Fernando. José Manuel López se puede llamar. Bueno, una persona que es de San Fernando. Sí. Por lo que he podido leer, alguno de ellos había estado en la custodia de los barcos atuneros, sí, en el Cuerno de África, que ahí manejan... Sí, en Somalia, toda claro, la zona esta de aquí de los atuneros. Rifles de largo alcance. En Atalanta, la operación Atalanta, esta famosa. Y les acusan, ellos dicen que iban a prestarle seguridad privada a un antiguo ministro, y el gobierno de Santo Tomé y Príncipe les acusa de que disponían de rifles de asalto, etcétera. Claro, si había de rifles de asalto, todo empieza a resultar raro, ¿no? Porque los han llevado desde España, estaban allí, como que no los han interceptado en un aeropuerto cuando llegan con rifles de asalto, lo primero que uno piensa, y luego dice, 3 personas dan un golpe de Estado, por pequeño que sea el país, sí, que eso no se sostiene. Es complicado. Ahora, claro, es posible que el ministro al que ellos iban a ofrecerle escolta haya participado en alguna conspiración. Eso es posible, yo no digo que no, ¿no? Pero veo complicado que 3 personas den un golpe de Estado. Bueno, yo también lo veo complicado. La verdad que 3 personas no son un ejército. Aunque el país sea pequeño, como hemos hablado antes, 3 personas a mí se me hace que, vamos, que no son supermanes, son 3 exmilitares, 3 escoltas que tienen unos conocimientos en seguridad bastante amplios, que no son, vamos a ver, que no se acaban de sacar la placa de vigilante, como yo digo, pero que a mí se me hace extraño que eso sea así. Sí es verdad que bueno, que a lo mejor, date cuenta que ese país está inmerso en un tema de elecciones. Va a haber elecciones en octubre, creo haber leído. Entonces, la oposición, como en todo este tipo de países, las oposiciones siempre estorban. Entonces, si me puedo quitar al opositor de camino a los que estaban con él, si eran sus escoltas o lo que sea, pues bueno, ya de camino mato 3 o 4 pájaros de un tiro. Me quito a la oposición y además de eso, mi baza es acusar a estas personas que estaban conspirando. Pero no se sostiene, lo dices bien, no se sostiene que 3 personas puedan dar un golpe de Estado. ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo lo veo que no lo veo, vaya. No tiene. ¿Y el gobierno español está prestándole asistencia? Claro, pues si no había embajada, ni hay un consulado, pues, sí, un cónsul honorífico es... Entonces prestan a labores casi asistenciales, sí, sí, eso es lo que han algún hecho. Español que hay allí, pero no, que el Estado como tal tendrá que intervenir con la embajada o con la embajada de Portugal o alguna que sea represente los intereses de España allí, o con la embajada española más cercana, ¿no? Lo primero ha sido el poner en funcionamiento a esta señora, que se llama María Teresa, no recuerdo el apellido ahora, Mendizábal, creo que es María Teresa Mendizábal, que es la cónsul honoraria. Esta señora me consta que ha ido allí, que los ha visitado, que le llevó el primer día, creo que fueron calcetines y algo para el tema de los mosquitos, y que es la que se ha estado interesando. ¿El gobierno español qué está haciendo? Pues nosotros le hemos preguntado a estos diputados que conocemos allí en el Congreso, y lo que me han dicho anteayer, lo que me han dicho ha sido de que han preguntado y parece ser que sí, que están haciendo gestiones, pero que como es una cosa diplomática muy delicada, ni están dando una rueda de prensa, porque a lo mejor lo que estamos echando de menos, los que conocemos el tema, es que el ministro del Interior, o ministra en este caso, diera una rueda de prensa y dijera, bueno, pues hay allí 3 españoles, les estamos prestando asistencia, no va a pasar nada, los vamos a repatriar, esto ha sido todo un error, y está todo aclarado y estas 3 personas pues vuelven para acá. Eso es lo que se está echando de menos. Y yo, como ciudadano de a pie, ya no ni como presidente de la Asociación Nacional de Vigilantes ni nada, yo como persona muy crítica en los temas políticos, echo de menos eso.
echo de menos que el Ministerio, cuando hay, que son 3 españoles, que están allí, que están detenidos, que están acusados de un delito muy grave, que allí se pena con lo que se pena, que no se pena con cárcel, se pena con otra cosa. Entonces yo echo de menos que el Ministerio dijera, esto está controlado y esto lo vamos a sacar. Eso es como una crítica que hago yo como ciudadano de a pie. Y luego, pues, ¿qué están haciendo? Pues mire usted, no lo sabemos. Estos políticos que nosotros conocemos, lo que van a hacer es, o lo que están haciendo ya, es hablando con el propio Ministerio de Asuntos Exteriores y a ver qué les pueden decir. Ya te digo que las familias están al tanto del estado de salud de ellos, que hablan, me parece que los jueves, hoy creo que los jueves hablan con estos familiares, los dejan que salgan al patio ya, antes no los dejaban, entonces parece ser que, no sé, que están abriendo un poquito la mano. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores? Yo no lo sé, de verdad que no lo sé, pero sí me gustaría, como ciudadano de a pie, como español, me gustaría saber qué es lo que están haciendo y qué perspectivas hay, porque hay 3 familias que, imagínese, a los kilómetros que está aquello, que no sabes el estado en el que están, que son las familias que están inquietas y que no pueden naturalmente estar tranquilas cuando se da una situación de este tipo. Una situación que, como decías tú bien antes, es un tanto extraña. 3 personas no pueden dar un golpe de Estado. Vamos, aunque fuera una república bananera, que no digo que lo sea, pero 200.000 personas, 2% blanco, que hay 400 blancos. 400 blancos se ven. Un asunto que me imagino que será complicado para vosotros, que claro que sois, por ejemplo, en la administración o en muchos, sois concesionarios de contratos, son el tema de las subrogaciones, ¿no? Es decir, que cuando hay la continuidad de las empresas, yo me imagino que eso, no sé cómo está regulado, yo que conozco, tengo amigos que los veo, que van cambiando de empresa porque les cambian de uniforme, ¿no? Sí. Y que son las mismas personas que antes estaban con una empresa de una manera, ahora que se llama de otra, que antes iban de negro, que ahora van de colorado, que no sé cuánto, y eso supongo yo que será algún tipo de problema por los derechos laborales y profesionales de toda esta gente, ¿no? Eso es un problema y una ventaja. La ventaja es que el vigilante no se queda sin trabajo. Esa es la única ventaja que yo le veo. La desventaja, pues que hay marcado por ley que cuando se produce una subrogación tienen que ser subrogados como mínimo el 80% de esos trabajadores. La empresa pues se reúne con sus trabajadores y tú te quieres ir, tú no te quieres ir, o tú sí te tienes que ir, un 80%. ¿Qué ocurre con eso? Que yo particularmente pienso que cuando se produce una subrogación, la empresa se debería de reunir con sus trabajadores y decirles quién se quiere ir y quién se quiere quedar, pero porque tengan trabajo para él, porque para la empresa es muy fácil hacer así. Me desprendo de a lo mejor gente que ya tiene 50 y tantos años, que si no hay trabajo y los tengo que despedir, les tengo que dar una indemnización bastante fuerte por los años que llevan, y para las empresas eso es muy fácil. ¿Y qué ocurre con ese 80%? Que las empresas no invierten en formación. Y no invierten en formación porque, como saben que esos trabajadores se le van a ir, ¿para qué lo quiero formar más si se me van a ir? Si mañana, dentro de 3 años, este contrato que acabamos de hacer ¿qué te voy a decir? Por ponerte un ejemplo, con Tesorería General de la Seguridad Social, es por 4 años, yo sé que dentro de 4 años a lo mejor entra otra empresa. Entonces, no invierto en formación de esos trabajadores. Si no están ahí esos 4 años, mañana a lo mejor entra otra, me desprendo del 80% de esos trabajadores, voy a procurar poner en esos servicios a todos estos mayorcitos ya, con canas, como yo. Yo ya soy bastante mayorcito. Y se desprenden de esos trabajadores y no invierten en su formación. Es que el único que invierte en formación es el propio vigilante. Y el tema de la subrogación es eso, es un arma de doble filo. ¿Qué ocurre? Como te decía, el vigilante tiene asegurado su trabajo. Sabes que hoy vistes de negro, mañana vas a vestir de gris, pasado vas a llevar una camisa blanca, al otro vas a llevar pero no te va a faltar el trabajo, porque eso también
digamos que dice algo bueno de ti, es que eres un buen profesional y la empresa no te ha tenido que quitar por incompetente. Eres un tío que puedes estar con cualquier tipo de uniforme haciendo tu trabajo como mejor sabes y mejor has aprendido. Pero sí es verdad que el tema de las subrogaciones yo lo haría mirar. Yo no estaría de acuerdo con que ese 80% de vigilantes de la empresa fueran subrogados por otras, porque lo que hablamos, tú imagínate que estás con una empresa fuerte y te subroga otra empresa fuerte, igual, porque hay 2 o 3 empresas que son punteras en este país, pero ¿y si te subroga una empresa de esas que hablábamos de Canarias? Entonces ya te tienes que ir al trabajo con el rosario en la mano si eres creyente, a ver qué te va a pasar y a ver que no te pase nada y a ver cuando llegue el día 30, a ver si está la nómina, porque si llega el día 30 por la noche y la nómina no está, ya tú esa noche no duermes, ¿eh? Entonces, esto de las subrogaciones es un tema, y de ahí se produce también, y además es una cosa que nos apuntaron en Madrid, uno de los políticos, y me lo dijo, yo lo asumo. Aparte del tema de las subrogaciones, el tema del absentismo. Hay casi un 15% de absentismo en este trabajo, ¿eh? Que es bastante. Sí. Yo no quiero encontrarle una explicación lógica, porque a lo mejor me estoy equivocando, pero a lo mejor todo tiene que ver. Ellos te tiran a la cara, ¿no?, de que ese asentismo. Primero la formación, dice que el vigilante debe estar más formado, yo también coincido con ello. Pero en el tema del asentismo tú dices, bueno, pues, ¿por qué se produce el asentismo? Vamos a buscar las causas. ¿Cuáles? La de que me estoy poniendo el uniforme y ya estoy, no temblando de miedo, pero ya estoy como si fuera a coger un huevo Kinder, que no sé en el servicio la sorpresa que me va a dar, la que me va a tocar. Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas, y hay que mirarlas muy bien, ¿eh? Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí, escuchar todas estas explicaciones sobre el sector, y lo único que me cabe es desearte muchísima suerte. Pues muchísimas gracias por habernos dado la ocasión de estar aquí y haber podido explicar algunas cositas. Muy bien. Venga.